Buenas noches, hermanos. Hoy nos disponemos a reflexionar el Evangelio de este martes 21 de julio. El Evangelio es Mateo 12 del 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus discípulos se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, quieren hablar contigo. Él le respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con su mano a sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Fíjense, nos encontramos hoy con un texto muy particular en el cual hoy le han hecho una afirmación. Recordemos que este hecho sucede después de que algunos se escandalizan de la forma en la que Jesús en ese momento se está desenvolviendo, y no porque esté mal, sino precisamente porque no come, porque no duerme, porque tiene ese afán, vamos a llamarlo de alguna manera, de estar con la gente, de sanarla, de curarla, en fin. Entonces, obviamente, pues los demás se escandalizan y dicen: ya se volvió loco. Y van y enteran a María, y María, pues bueno, va corriendo hacia donde está Jesús ante esto, y por eso le han dicho, ¿verdad? Allí están tus parientes, ahí está tu madre y tus parientes, ¿sí? Que se acercan a tratar de hablar con Jesús. Y entonces hoy se lo dicen: Señor, ahí está afuera tu madre y tus hermanos, ¿verdad? Entendiendo el contexto de hermanos como parientes. Y Jesús, fíjense aquí, y Jesús nos dice que Jesús, señalando a sus discípulos, hace una afirmación y una pregunta: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Precisamente estos son mi madre, estos son mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumplen la voluntad. Aquí podríamos preguntarnos: ¿es un desprecio expreso a la figura de María? Precisamente no. Por una razón aquí debemos de entender precisamente lo que ha hecho el Señor Jesús. A ver, vamos a tener bien claro. Primero, sí, no es que haya un desconocimiento de la figura de la madre, ¿no? Sino más bien al contrario. Aquí cuando Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que cumplen la voluntad. ¿Por qué? Porque Él desde pequeño, obviamente en la madre, vio precisamente aquella que cumplía la voluntad del Padre. Fiat voluntas tú, hagas en mí según tu voluntad. Y entonces precisamente, ¿quién fue la primera que le enseñó a cumplir la voluntad del Padre? La misma María. Entonces hoy, más que un desprecio, es más bien un reconocimiento a lo que María le había enseñado al mismo Jesús a hacer y buscar la voluntad del Padre. Entonces ella es la primera que hace la voluntad. Por eso él lo dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Quienes la cumplen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque María lo había cumplido. Entonces, ante esto, ¿verdad? Jesús, le digo, no es que esté rechazando en ningún momento precisamente a la figura materna, a la figura de María, ¿verdad? Y en una segunda punto de reflexión, podríamos pensar que también eh, tenemos que descubrir que también en la vida, ¿sí? Los vínculos de Dios tienen que ser muy fuertes. Incluso nuestro vínculo con Dios nos tiene que llevar a emprender nuevos caminos de vida, por supuesto que sí. Y luego entonces tú y yo en nuestra vida tenemos que tomar decisiones que a lo mejor no es que hagamos a un lado al padre, a la madre, a los hermanos, sino que en un momento dado tú y yo tenemos que ir formando también nuestra propia manera de vincularnos tanto con Dios, con los demás. Un ejemplo: muchos de ustedes casados tienen que dejar padre, madre, hermanos y realizar su vida. Yo como sacerdote tuve que dejar padre, madre, hermanos y precisamente realizar mi vida. Tú como casado, casada, yo como sacerdote, ¿no? Y cada uno desde la perspectiva en la cual el Señor nos ha llamado. Y no quiere decir que por eso haya un desprecio hacia la familia primaria, sino precisamente lo que hoy hemos hecho es generar y crear vínculos que en un momento dado se convirtieron más fuertes que estos vínculos en un momento dado familiares primarios. Y fíjense, hoy de manera particular podríamos preguntarnos precisamente cómo hemos generado, conservado y valorado esos vínculos que hoy por hoy en la vida se han creado. Les digo, Jesús con María, le digo y reitero, no porque sea un desprecio, sino precisamente porque reconoce lo que María le dio, que le dio esa formación, esa educación para buscar hacer la voluntad del Padre. Hoy nosotros, ¿cómo buscamos hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo respetamos los vínculos que también tú y yo hemos creado? Les decía hace unos días,
esta pandemia, esta situación que hemos estado viviendo, qué es lo que ha permitido que salga de mí, lo mejor de mí. Hoy en estos días reforcé mis vínculos con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con quien comparto la vida. Hoy en estos días revitalicé mi vínculo con Dios, porque aumentó mi confianza en Él, porque aumentó mi fe en Él, porque aún en medio de estos espacios que a lo mejor me agobiaban, me desesperaban, me angustiaban, sabía que el Señor no me dejaba solo. Hoy cada uno de nosotros tendríamos que analizar cómo estamos nosotros, les digo, ante precisamente esta experiencia, perdón, de poder reafirmar nuestra fe en el Señor, ¿verdad? Que hoy también tú y yo seamos el Padre, pero que tú y yo también seamos los hermanos, la Madre de Jesús, que precisamente hace y busca la voluntad de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Que descansen. Buena noche.